Pero también hay un pronunciamiento por parte de las autoridades de gobierno y vamos a convocarlas en este momento. Está Grover Lacoa, viceministro de Comercio Interior Tufi, con nosotros para poder también dar las explicaciones respectivas. Bienvenido, viceministro. Buenas noches, Luciano. Un saludo a Tufi. Gracias por el espacio que nos brinda. Es una preocupación latente la que están expresando los empresarios, Fegasa Cruz, que acabamos de escuchar, viceministro, el pronunciamiento. Ellos dicen el mercado externo no espera. Estas exportaciones se están suspendiendo y esto va a generar pérdidas, no solamente para el sector, sino para el país. Incluso hablan de la posibilidad de desempleo. Evidentemente hay un riesgo latente para el sector exportador, pero no es dada por esta medida. Y a lo que el señor Ruiz no le dice a la población, ¿cierto? Y evidentemente la gente que ha salido en el día a manifestar de que estamos afectando seriamente, hiriendo de muerte poco menos al sector, ¿cierto? No le dice la verdad al pueblo. No saben que el propio sector ganadero es el que está amenazando y minando el camino exportador. Con el incremento del kilogramo gancho y kilogramo vivo que han hecho durante la última semana, que han llevado el precio del kilogramo gancho a 40 bolivianos, ya no es negocio exportar. Es decir, le están quitando, ¿cierto?, competitividad al sector y por favor, no me hagan caso a mí, pregúntenle a los gerentes de las empresas exportadoras a ver si están contentos y felices con este incremento del precio del kilogramo vivo y del kilogramo gancho. Es decir, el sector ganadero no solamente está afectando y atentando contra el bolsillo de las amas de casa a nivel nacional, sino que además está minando el camino exportador, porque con este nivel de precios ya exportar no es un negocio. ¿La exportación es el único motivo para que se genere esta elevación de precios en el país? Hablando específicamente de la carne de res, viceministro, ¿exportación es el motivo de elevación de precios y escasez? A ver, hay dos cosas importantes que es importante aclarar, Luciano. Evidentemente no es la primera vez que se incrementa el precio de la carne en el mercado interno. Ya tuvimos un incremento la gestión pasada a finales del año, en octubre, cuando tuvimos un problema similar. Pero tal cual señalaba el señor Ruiz, habían razones estructurales, valederas y verificables de ese incremento. Como bien señalaba, se habían quemado las pasturas, ¿cierto? La sequía que habíamos pasado había destruido gran parte de nuestra producción, se perdieron ingentes cantidades de maíz, de sorgo, de soya, ¿cierto? Que hacían que evidentemente el ciclo de engorde del ganado a base de cereales se había incrementado. Y por tanto, ¿cierto?, ese incremento del costo se traspasó al consumidor final y evidentemente continuamos nosotros exportando. Pero esta realidad ha cambiado, ¿cierto? Ya no estamos afectados por sequía, ¿cierto? El ciclo de engorde del ganado ha pasado a las pasturas y por tanto no hay una razón valedera fundamental que haga que el precio del costo de producción se incremente. Entonces, en palabras de ellos, Luciana, cuando teníamos este problema el año pasado, nos decían, ahorita está caro por todas las razones que he esgrimido, ¿cierto? Pero vuelven las lluvias, vuelven las pasturas y el precio se va a estabilizar hacia la baja. ¿Por qué? Porque el costo de producción va a descender. Y lejos de suceder ello, lo que ha pasado es que se está incrementando el precio del kilogramo vivo, ¿cierto? Como lo señala, hemos pasado en un año, Luciana, de tener un precio de kilogramo vivo de 12 bolivianos, ¿cierto?, ¿ya? Y el kilogramo gancho de 24 bolivianos, el mejor de los novilos, ha pasado a 22 bolivianos el kilogramo vivo y a 42 bolivianos el kilogramo gancho. ¿Ya? Y algo importante que el sector no lo dice, o cierta gente ya con otro tipo de interés no lo manifiesta. El precio de exportación de carne ha ido descendiendo en el tiempo, porque evidentemente hay otras variables en el contexto internacional que han hecho que el precio descienda. Ha bajado de $6,000 la tonelada a $4,300, $4,500 la tonelada. Es decir, que con este nivel de precios en el mercado interno del kilogramo vivo y del kilogramo gancho, ya básicamente, ¿cierto?, no hay un margen para poder continuar exportando. Si hay alguien que está minando el camino exportador, es el sector ganadero y no estas medidas que estamos asumiendo. Viceministro, entiendo que otro de los puntos importantes que se debe mencionar es el tema contrabando a la inversa. Nuevamente hablando específicamente de la carne de res, carne en diferentes situaciones que va saliendo del país, pero hay instancias que son las encargadas de controlar el contrabando en nuestro país. ¿Se está haciendo ese trabajo? Luciana, mira, nosotros justamente hemos normado ya el tema de la Ley 100 para tener un instrumento para poder operar y ser mucho más efectivos en la lucha contra el contrabando de exportaciones. A pesar de estos incrementos del precio local, ¿cierto?, de la carne de res particularmente, sigue siendo barato en relación a lo que cuesta la carne en la Argentina o en el Perú, ¿cierto? Y evidentemente es un aliciente para contrabandear el producto. Ahí lo que estamos haciendo es reforzar los controles con el SENASAC y con lucha contra el contrabando para justamente evitar este flagelo. Pero no olvidemos que hay un actor fundamental, formador del precio y no solamente tomador de precio, como lo ha señalado el sector ganadero. Es decir, son los ganaderos
¿Quién es el que expende el ganado a los contrabandistas a un precio por encima del precio de mercado? Es el sector ganadero, ¿cierto? Evidentemente en beneficio propio y están en su derecho, pero no se dan cuenta de que al velar de manera individual por su vida y por su bolsillo, ¿cierto?, están afectando al complejo en su conjunto. Buenas noches, viceministro. Bueno, los ganaderos argumentan que de 300.000 toneladas que producen habitualmente en el año, solo un 7% se dedica a la exportación, o sea, 40.000 toneladas aproximadamente, y que la exportación no sería la causa del alza del precio de la carne. ¿Ustedes tienen algún dato que respalde que existiría probablemente en la oferta la causa del alza del precio? Porque dicen los ganaderos no hay desabastecimiento, no debería haber motivos para que se crea que se está exportando la totalidad de la carne. Pero justamente es una contradicción, Tufi. Evidentemente, tal cual ha señalado el sector ganadero, eso es cierto. El país el año pasado ha producido 347.000 toneladas de carne. El consumo nacional, ¿cierto?, está alrededor de las 302.000. Por tanto, hay un saldo de 36.000 toneladas que se han exportado de forma libre y restricta, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo se entiende, cierto, que teniendo excedente en la producción de carne, cierto, tengamos el problema de incremento inusitado del precio? ¿No? Como lo señalaba precedentemente, ¿cierto?, se entendía en el año pasado porque había una razón de fondo, había un incremento del costo de producción de la carne de res, aspecto que ya ha pasado, ya ha transitado y está cambiando el ciclo productivo de engorde del ganado y no existe esa misma presión sobre el costo. Por tanto, ¿cierto?, el incremento del sector ganadero lecho al kilogramo vivo, ¿cierto?, no tiene respaldo en asidero alguno y lo vamos a demostrar y lo vamos a compartir con el sector ganadero en el marco del franco respeto que tenemos por ellos, ¿cierto? Lo cierto es de que hay un despropósito en cuanto al incremento del kilogramo vivo que está afectando, como lo señalo, no solo al mercado local, sino también está minando ya al sector exportador. Ahora bien, lo que se está generando con esto es una simple regla económica, Tufi. Lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es nosotros corregir las distorsiones que se están dando en el mercado. Estamos limitando la demanda. Y al limitar la demanda, ¿cierto?, lo que vamos a hacer es tener mayor oferta de carne en el mercado local. Y al tener mayor oferta en el mercado local, lo que va a suceder naturalmente, como siempre sucede, es una regularización del precio hacia la baja. Y lo que estamos demandando al sector ganadero, ¿cierto?, es diálogo, ¿no?, para tomar acciones conjuntas para acelerar este proceso. Porque evidentemente es nuestro interés también que el país siga produciendo y siga creciendo, ¿cierto? Y hay una puntualización, Tufi, si me permites lo último, ¿cierto? Se señala que somos antiexportadores, antisector productivo. Quiero señalar al sector ganadero que ha sido en este periodo donde hemos alcanzado récords en la exportación de carne por justamente la política que hemos administrado. Viceministro, a propósito de la molestia del sector exportador y productivo ganadero, argumentan de que con esta medida, que consideran sorpresiva, se estaría poniendo en riesgo contratos que ya tenían consolidados en el mercado, sobre todo asiático. Además de eso, dicen que hay camiones que están ya transitando con la carne, con miras a la exportación. En este momento en que se necesitan dólares, argumentan que se dejarían de recibir $500.000 por día y bueno, el año pasado exportaron $170 millones. ¿Es este efecto el que los tiene molestos? ¿Qué piensa al respecto? Pues que no es tan sencillo el cálculo, Tufi. ¿Cómo se ha calculado esos $500.000 por día, cierto? Es completamente irresponsable, ¿cierto?, el cálculo que se hace a mano alzada de decir, hemos exportado $174 millones el año pasado, dividido ese monto entre 365 días, da $495.000 aproximadamente por día. Pero ellos se olvidan, no es que se olviden, sino que ocultan de que hay pues periodos de alta y de alta demanda y de baja demanda, ¿cierto? Y por ejemplo estamos saliendo de un periodo de alta demanda en el mercado chino por el año nuevo chino, ¿cierto? Y ahora estamos en un periodo de baja demanda. Entonces no es tan sencillo el razonamiento de dividir simplemente el valor total exportado por el número de días que está sucediendo. Ahora bien, ¿no?, se nos culpa y se nos dice que estamos nosotros comprometiendo los contratos de exportación, ¿no? Pero claro, cuando el sector industrial o empresarial en Santa Cruz bloqueó, por ejemplo, los 36 días, no se perdieron mercados, ¿cierto? No se tampoco se limitó la opción de exportar. Claro que sí. Esta no es la primera vez que tomamos una medida de este tipo y por eso se ha caído el mundo, es decir, el sector ha quebrado. No, hemos continuado exportando. Estos son, ¿cierto?, momentos, ¿no?, de evidentemente tensión en el mercado que deben ser corregidos por la mano del Estado. Y vamos a continuar, una vez que llegamos a un acuerdo con el sector ganadero, seguramente vamos a continuar exportando.
No se acaba el mundo, como usted dice, viceministro, pero a los empresarios, a los exportadores les preocupa que los contratos Perdón, no no le esperan. escucho, Luciana, mil disculpas. Sí, le reitero, ahora sí, viceministro, ¿me escucha? Ahora sí. Gracias. Le reitero, le decía, usted manifiesta, no se acaba el mundo, pero a los empresarios y exportadores les preocupa perder los contratos, porque tampoco los otros países que reciben nuestra producción van a esperar, sino que van a optar por otros mercados. Le hago la siguiente consulta, medida temporal. ¿Hasta cuándo aproximadamente se piensa implementar este freno en las exportaciones de carne, viceministro? Y si por otro lado van a aceptar esta solicitud de que los exportadores quieren reunirse con dos autoridades, con dos ministros, dicen ellos que tengan decisión en el país. Pues mira, nosotros hemos estado en día en Santa Cruz justamente buscando el diálogo. Claro que sí, las puertas de nuestro gobierno están plenamente abiertas para poder dialogar y encontrar soluciones conjuntas. Ahora, el carácter temporal, Luciana, va a depender justamente de las señales que recibamos del sector ganadero para abastecer al mercado interno a precios justos. No estamos pidiendo, evidentemente, que se retornen los niveles antiguos. Sabemos que hay un problema todavía en relación a la producción de granos que vamos a en un mes más subsanar porque ya va a entrar las nuevas cosechas y evidentemente vamos a tener oferta de maíz, oferta de sorgo, un precio mucho más bajo del que actualmente estamos sufriendo, pero entiendan que en esta coyuntura, en esta temporalidad ya del ciclo de engorde del ganado, las pasturas ya están jugando un papel preponderante y eso, cierto, no tiene pues un costo incremental, no está asociado a tipo de cambio ni nada por el estilo. Por tanto, la verdad es que el incremento que se ha dado del kilogramo vivo, cierto, en esta coyuntura, no, a diferencia de lo que pasó el año pasado, no tiene justificativo en este momento. Bien, viceministro, le quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado esta noche. Vamos a estar atentos a ver si es que se puede generar un espacio de diálogo entonces entre el gobierno y quienes se dedican a exportar este producto en nuestro país. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, muy amables por el tiempo que me han brindado. Hasta luego.